Vamos a leer los primeros, déjame ver, los versículos del 7 al 10 y luego vamos a orar para proceder con el tema que tenemos en esta mañana. ¿Ok? Dice así el versículo 7, capítulo 1, Efesios. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias porque tú eres grande y sublime, porque tú, oh Señor, desde antes de los tiempos de los siglos, Señor, nos diste, oh Señor, esperanza, aunque nosotros no lo comprendíamos, hasta que fuimos, Señor, beneficiarios de la misma. Te damos gracias por Jesucristo, te damos gracias por el Santo Espíritu, te damos gracias, Señor, por la palabra viva y eficaz tuya, Señor, que nos permite comprender quién tú eres, lo que tú has hecho y lo que tú nos mandas que nosotros debemos hacer hoy. Mira, Padre, que te agradecemos y te pedimos tu dirección, oh Padre, conforme a nuestras oraciones y conforme a tu divina gracia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, lo que nosotros tenemos ante nosotros en estos 4 versículos es el plan de Dios que se ha venido desenvolviendo desde la eternidad. Antes de que el Señor pusiera hombre en la tierra, había determinado en su corazón preparar una salvación tan grande en su Hijo Jesucristo. El Señor en estos versículos nos habla acerca de la redención. Vamos a ver qué es la redención. Vamos a considerar qué es el pecado. Con la ayuda de Dios vamos a ver qué significó esa redención, lo que es la expiación, la imputación, la satisfacción de nuestro Dios en el sacrificio de su Hijo y cómo el Señor en su Espíritu nos ha redimido, nos ha dado sabiduría y entendimiento para comprender el misterio que estuvo velado y que en Jesucristo y el Evangelio ha sido revelado a nosotros. Con la ayuda de Dios veremos cómo el propósito de nuestro Dios ha sido redimir a los hombres para que volvamos a caminar con Él como caminamos o como caminaron nuestros primeros padres en el huerto del Edén con su Creador. Entonces, con estas cosas en mente, vamos a proceder con los primeros versículos que tenemos, el versículo número 7, teniendo esta meta de aclarar en medio nuestro, tanto a aquellos que hemos creído como a aquellos que no creen, qué es la redención de nuestro Dios, qué es lo que el Señor ha obrado. La palabra redención viene del griego apolitrosis, que quiere decir libertad. Redención es libertad. Cuando una persona en el primer siglo, en los tiempos del Señor Jesucristo, estaba esclavizado, ya sea porque necesitaba, no tenía recursos, y va donde una persona poderosa y le decía: yo me voy a poner bajo tu servicio para que entonces tú me proveas para mí y mi familia los recursos que nosotros necesitamos para la vida. No era una sociedad como la del día de hoy. Hay muchas personas que dicen: pero ¿por qué la Biblia no condena la esclavitud? Nosotros al día de hoy vivimos en una sociedad donde está industrializada. Usted va a cualquier empresa y le da usted lleva su resumen, usted aplica si usted quiere trabajar.
En aquel entonces las sociedades no tenían los avances que tenemos nosotros al día de hoy. Y una de las maneras que las personas que no tenían tierra ni los recursos para crear riquezas tenían era sujetarse a la esclavitud. Había una esclavitud que era voluntaria, pero también había una esclavitud que era involuntaria. Porque cuando los pueblos gobernaban o atacaban y subyugaban a otros pueblos, entonces tomaban esclavos. Los romanos peleaban con los hermanos en el norte de Europa y lo llevaban esclavo a Italia, a Roma. Y entonces estas personas tenían que servir en contra de su voluntad porque habían sido subyugados en una batalla. Entonces, ¿qué se resultaba con esto? ¿Cómo estas personas podían lograr su libertad? Estas personas tendrían que trabajar hasta que tuvieran el oro o la plata para entonces comprar su libertad, o que una persona con recursos suficientes fuera donde el señor de esos esclavos y los comprara para luego darle un certificado de libertad. He allí la palabra apolítrosis, la redención. Eso es lo que quiere decir la palabra redención. Cuando se compra la libertad de una persona, por eso es que se dice de Jesucristo que es nuestro Redentor. ¿Y por qué? Bueno, si ustedes ven en el versículo 7 dice, en quien tenemos redención, libertad. ¿Por qué? Por su sangre. Nosotros que estamos pequeños escuchamos muchos relatos acerca de la sangre y venían a mi mente esos cuentos del folclore dominicano donde decían que habían una señora que andaban en la noche y andaban buscando chuparse a un muchacho. La sangre. Estos son relatos que están relacionados con historias de la Edad Media, donde pensaban que salían mujeres, porque se reconocía que en la sangre está la vida, y la misma Escritura lo dice. Y también hay cosas que uno ve como ciertos animales que afectan, cuando afectan la sangre, entonces todo el sistema se ve comprometido, como el mosquito. Una de las cosas más interesantes que veía de esto era que el mosquito es el animal más dañino para el hombre. No es ni la serpiente, no el tiburón, el mosquito, el que causa mayor cantidad de muerte a nivel mundial. La sangre la afecta, ¿verdad? Pero ¿qué dice acerca de la sangre? Las Escrituras. Se dice de la sangre en las Escrituras que el Señor Jesucristo nos compró, como vemos en ese versículo 7, no con oro ni plata, sino con su preciosa sangre. Derramó la sangre por nosotros. Ese fue el pago, porque la paga del pecado es muerte, porque Dios ha sido ofendido. Ahora, ¿qué es el pecado? Ya vimos que es la redención. ¿Qué es el pecado? El pecado es una ofensa a la voluntad y a la ley perfecta, a la persona, a la santidad de Dios. Nosotros recordamos que en el griego como en el hebreo se utiliza la palabra en el hebreo het y hamartias en griego. Eso quiere decir cuando usted pierde la dirección, usted pierde el camino. Yo recuerdo que hay no sé cuántos de ustedes han llegado a ver El Mago de Oz. En El Mago de Oz se le dice a Dorothy que tenía que ir, porque si ella quería volver a Kansas, a donde sus abuelitos, tenía que ir donde el Mago de Oz, que se encontraba en la ciudad Esmeralda. Pero ella tenía que seguir el camino de las losas amarillas. Si se salía de ahí, entonces se perdía y no llegaba no llegaba a la ciudad Esmeralda. Pues entonces, de la misma manera, el pecado es cuando Dios nos ha trazado en su santísima voluntad, en su palabra, el camino que nosotros tenemos que transitar y nosotros nos salimos del camino. No robarás, pero entonces tú robas.
Ya te saliste de la voluntad de Dios. Eso se llama pecado. También se utiliza el ejemplo de errar en el blanco. Cuando tú tienes un tiro al blanco y tú estás constantemente tirándolo para darle al blanco y te mantiene fallando. Eso es el pecado. Cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, cuando fallamos en proseguir al blanco. Ustedes saben, dice ese versículo del apóstol Pablo. Yo prosigo al blanco. Amén. Eso quiere decir, voy en pos de la santidad. Voy en pos de la gloria de Dios. Y eso es el pecado. Ahora, ¿qué nos dice Juan capítulo 8, versículos 32 al 36? Jesús le dice, cuando Jesús estaba con sus discípulos, y también ahí estaban los fariseos, los escribas y toda esta gente, Jesús le dice que si ellos debían de guardar su palabra, y porque conoceréis la verdad, Juan 8, 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos le dijeron a él, pero nosotros somos descendientes de Abraham. ¿Cómo tú nos vas a decir a nosotros que nosotros seremos libres? Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y como ustedes saben, eso es totalmente errado, porque si algo fueron los israelitas, fueron esclavos. Fueron esclavos de muchas sociedades. Y yo diría que sería interesante averiguar de todos los años que Israel vivió siendo libre, ¿cuánto realmente vivió siendo esclavo? Yo le puedo asegurar que fueron muchos años. Pero eso no era lo importante. Jesús le dijo a ellos, el que hace pecado es esclavo del pecado. Ustedes viven en desobediencia contra el Señor. Ustedes están bajo una ley del pecado y de la muerte. Ustedes son unos esclavos del pecado. Por eso es que se necesita la redención. Por eso es que necesitan ser libres. Y por eso es que Él le dice entonces en el versículo 36, y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tú eres un esclavo del pecado. Tú necesitas la libertad del Hijo de Dios. Tú necesitas que la sangre de Jesucristo pague en tu lugar por el pecado. Entonces, ¿por qué debe ser Cristo el libertador? ¿Por qué? Esta semana estuve leyendo un libro de John Murray titulado La redención consumada y aplicada. John Murray explica en este libro que hay dos tipos de visión, si se puede decir, en la historia de la iglesia en cuanto a la redención. Hay algunos que creen en una necesidad hipotética. Ellos dicen que Dios pudo haber librado a los hombres de la condenación del pecado y darle la redención sin necesariamente sacrificar o enviar a su Hijo a morir en nuestro lugar. Personas como San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino creían tales cosas. Ellos dicen que el hecho de que Dios lo haya enviado no necesariamente no era necesario, pero es un ejemplo que repercute en otras cosas. Pero los reformadores creyeron otro tipo de cosas. Ellos creían en la necesidad absoluta consiguiente del sacrificio, la redención de Cristo. Y una de las cosas que ellos nos hablan es que esa necesidad absoluta se debe, que era necesario que Él muriera porque la justicia y la santidad de Dios se había ofendido con el pecado de los hombres. Había sido Dios, ¿cuál sería la palabra? Había sido Dios faltado. Hay una justicia divina que no puede dejar pasar por alto el pecado. No es que Dios simplemente quiso enviar a su Hijo, es que esa era la manera de hacerlo. Esa era la necesidad absoluta. Y por eso habla acerca de la expiación. La expiación de Cristo es cuando nuestro pecado queda cubierto, reparado y compensado la ofensa que nosotros hemos cometido contra Dios. Eso es la expiación. Cuando se
llevaba un cordero, una oveja al templo en el libro de los Levíticos, y es donde aparece más ampliamente ese tema de la expiación. Cuando se llevaba y se ofrecía el lugar del pecado de una persona, cuando iba y llevaba y sacrificaba 2 tórtolas, un cordero, es una expiación. El animal moría en lugar tuyo. Es un reflejo de algo que iba a pasar más adelante. Por eso que dice el Dios a Moisés: haz todas las cosas conforme a la imagen de lo que viste en el monte. Lo que sucedía en el tabernáculo era solamente imagen de las realidades espirituales que más adelante se harían palpables. Y es por eso que nosotros también debemos de comprender algo que se llama la imputación, lo que sucede en la cruz y en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de eso debemos de comprender que el Señor hace esa expiación a través de ¿qué? De su obediencia. Hay 2 tipos de obediencias: la obediencia activa y la obediencia pasiva. La obediencia activa es cuando el Señor, dice las Escrituras, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Y la obediencia pasiva es aquella donde el Señor sufre el justo por los injustos. Lo que quiere decir que toda la condenación por nuestros pecados, nuestro quebrantamiento de la ley perfecta de Dios, fue sobre Él. Lo primero es que Él vivió perfectamente, y lo segundo es que la obediencia pasiva, que Él tuvo que sufrir entonces como consecuencia de nuestro pecado en la cruz. Por eso es que Él es capaz de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por su justicia y su sacrificio en nuestro lugar. Y es allí la palabra imputación, que es asignar, darle, acreditar algo bueno o algo malo. En cuanto el pecado que fue imputado sobre Jesús, es una imputación negativa, porque siendo justo, fue hecho pecado por causa de nosotros. Pero en cuanto la justicia de Jesús a los creyentes, es una imputación positiva, porque su justicia fue imputada a nosotros. Su justicia fue dada a los que habrían de creer en Él. Entonces, aquí nosotros tenemos lo que es la propiciación, que es que Jesús ha satisfizo completamente la justicia divina por su sacrificio en la cruz. Es el sacrificio propicio delante de Dios por nosotros, para que se alcanzara la redención. Entonces nosotros aquí vemos que verdaderamente, conforme a lo que dice en el versículo 7, que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, y verdaderamente que vemos, según la riqueza de su gracia. Ver todo lo que el Señor Jesús ha hecho en favor nuestro, ver cómo se entregó, ver cómo aprendió la obediencia y entregó su vida hasta la muerte, como dice en Filipenses capítulo 2, y muerte de cruz. Y allí entonces nosotros podemos ver el amor de Dios en nuestro favor. Y esto es lo que se le llama la reconciliación. Hemos sido reconciliados porque Dios, en vista de lo que Cristo ha hecho, se ha acercado a nosotros. Nosotros le amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Eso es así. En el versículo 8, hermanos, nos dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Una gracia abundante. Eso es que quiere decir como que tú tienes una copa y esa copa, ¿cómo está? Rebosando. Se rebosa la gracia de Dios en nuestro favor.
Cuando alguien diga que si Dios se ha olvidado de ti, que tú estás solo, que tú estás triste, recuérdale a esa persona lo que Cristo ha hecho por ellos. Y que su gracia es sobreabundante. Es la misma palabra que aparece cuando el Señor hizo el milagro de los panes y de los peces. Que eran 2, parecía que eran pocos. Y el Señor lo partió y dio gracias. ¿Y qué pasó? Dice que recogieron en una ocasión 12 canastas y en otros 7 cestas, si no me equivoco. Sobreabundó. Había de más. Pues de esa misma manera, Dios ha hecho sobreabundar su gracia sobre ti y sobre mí. Eso es Dios. Y lo ha hecho de esta manera, dándonos sabiduría e inteligencia. Sofía es la palabra para sabiduría y frónesis para inteligencia o entendimiento. Eso quiere decir entendimiento, que hay personas que captan ciertas cosas más rápido que otros. Por eso tú lo ves que dicen, oh, muy inteligente, porque aprende rápido. Eso es entendimiento, es capaz de entender. Pero lo que aquí dice es, hermano, es que la Escritura habla de sabiduría en la persona de Cristo. Por eso es que hace un contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de lo alto. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Y Él nos ha hecho rebosar para que comprendamos, entendamos quién es Jesús. Para que nuestros ojos sean abiertos. Para que nuestro entendimiento, que antes estaba bajo las tinieblas, la oscuridad, ahora pueda ver con claridad, por la acción del Espíritu Santo y por la obra de Jesucristo, quién es Jesús. El misterio que estuvo oculto desde los tiempos de los siglos. Y de él se dice que esta palabra Sofía, si bien actúa como una claridad, una luz para que nosotros podamos comprender las cosas de Dios, la palabra frónesis quiere decir como si trabajara de la mano con la obra del Espíritu, en el que te permite entender la voluntad de Dios para tú dar los pasos en busca de la santidad, en pos de la santidad. Es esa sabiduría y entendimiento que nos ha sido dada de manera abundante por la gracia en Jesucristo. Y la palabra lo dice claramente en pasajes como en el libro de los Éxodos, capítulo 36, donde habla acerca de las mujeres que estaban encargadas de hacer el tabernáculo. El Señor la llenó de sabiduría, de cómo tejer y todas esas cosas, porque toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Pero en esta manera, de una manera muy especial. Y algo que decían algunos en cuanto a esto, de la obra del Espíritu Santo y de Cristo, en esa gracia sobreabundante, es que es totalmente contraria a los conceptos que tenían los judíos y los griegos, porque para ellos es locura, porque la sabiduría tenía el propósito de que tú ganaras, aparentemente tuvieras como una ganancia en la vida, pero cuando ellos ven que tú dices que ese hombre que nació en Nazaret es el creador del mundo, pero muere en un madero, para ellos eso es una locura. ¿Cómo es posible que él, siendo el más grande, vino de una manera humilde y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz? Una muerte realmente humillante a la vista de los romanos. Incluso los romanos no lo crucificaban, ellos consideraban eso demasiado cruel. Ellos lo decapitaban a sus ciudadanos. Entonces, vemos en ello que ellos decían, ¿verdad? Hay un contraste, y hay un contraste verdaderamente. Porque esa cosa que ellos dicen que es una locura, una necedad, nosotros vemos que de ello depende la salvación del mundo.
De ello depende la salvación de los hombres. De tus hijos, de tus nietos, de tus hermanos, de tus padres, dependen de ser lavado con la sangre del Cordero de Dios. Y debe de ser el empeño de nuestras almas orar para que así sea. Para que el Señor lave, purifique, limpie, no solo a nosotros, a nuestros hijos y a las personas cerca, sino también a los que están alrededor nuestro, para que ellos también vengan y tengan una comunión pura y limpia y renovada con el Dios que los hizo y que lo está llamando para que vuelvan de nuevo a Él. Eso es así, y nosotros solamente somos conductos, como dice Juan, nosotros somos aquellos que anunciamos en el desierto, reconciliados con Dios, y llamamos a la reconciliación de los padres con los hijos, la nuera y la suegra, pónganle como ustedes quieran, a la reconciliación, primeramente con Dios. Y las cosas van a suceder, y veremos la gloria de Dios en medio nuestro. Y dice en 1 Corintios 1 y 2, en cuanto al Espíritu Santo abriendo los ojos para que podamos entender la voluntad de Dios que estaba velada. Antes de nosotros convertirnos, abríamos la Biblia y por alguna razón yo siempre caí en Apocalipsis, para desgracia de mi alma. Y viendo y leyendo que un dragón, que es escarlata, y yo, ¿pero qué es esto? Que trompeta por aquí, trompeta por allá. Hasta que gracias al Señor hubieron hombres y mujeres en mi vida que me dijeron, no, mira, el verbo de Dios que quita el verbo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos abrieron las Escrituras para que veamos que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Se abrieron a través de las Escrituras y el poder del Espíritu abrió mi entendimiento para poder comprender estas cosas. Pero es solamente el Espíritu que da el entendimiento. Una vez tú crees, entonces tú abres las Escrituras y tú dices, ¡wow! ¿Y por qué yo no entendía eso? Porque aunque ustedes no lo crean, y yo sé que lo creen, pero yo no sé quién nos ve a nosotros en línea, hay algo sobrenatural, no es natural, cuando el hombre dobla su rodilla y confiesa a Jesucristo y el Espíritu Santo lo transforma. Hay algo sobrenatural que sucede. Los ojos son abiertos, el entendimiento es renovado, como dice ahí en ese versículo 8. Pero vamos a proseguir a los otros versículos. El misterio del Evangelio. Dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El misterio de su voluntad. Hay personas que les gusta el mundo de los misterios, ¿verdad? ¿Qué será esos objetos voladores no identificados que aparecen en los ovnis? O esa cosa de que hay un libro misterioso, le dicen en inglés de Solomon Key, las llaves de Salomón, yo creo que se llaman. Hay misterio por diestra y siniestra. Y si uno se va por un camino de eso, como ese mismo de los ovnis, lo puede estudiar 20, 30, 50 años y no te lleva a ninguna parte. Pero déjame decirte algo que dice las Escrituras. Dice acerca del Señor Jesucristo, Cristo enseñando a sus discípulos en Mateo 13:11, a ustedes se le ha dado a conocer los misterios del reino, a los otros por parábolas, a los que están afuera. Y Colosenses 1, 26 al 27 nos dice a nosotros, ¿cuál es ese misterio del que habla aquí? ¿Cuál es ese misterio? Vamos a buscar ese pasaje
Colosenses 1, 26 a 27. Dice así la palabra de nuestro Dios: el misterión, que había estado oculto, porque si es un misterio está oculto, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado, ahora está a plena luz. ¿Manifestado a quién? A sus santos. A sus santos. Un pueblo adquirido por la sangre de Jesucristo, apartado. A ese pueblo se le ha abierto los ojos, se le ha revelado el misterio. Se le ha revelado a su santo, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. Los gentiles quiere decir los que no son judíos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio es que Dios se propuso desde, como dice en el versículo 26, desde los siglos y edades, revelar a las naciones al Mesías, el ungido de Dios, el camino de regreso a Dios. Por eso predicaba Juan: arrepentíos y creed en el Evangelio. Vuélvanse, porque ahora el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo: yo no he venido a buscar a justos, si alguno se cree justo. Yo he venido a buscar a pecadores al arrepentimiento. Yo he venido a buscar a aquel que está quebrado, que está enfermo. ¿Y quiénes están enfermos? En cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad está bajo el juicio del pecado y necesita volverse a Dios. Y he aquí el misterio de nuestro Dios, que Él ha enviado a su Hijo Jesucristo, la esperanza de gloria, la esperanza, porque la paga del pecado es muerte, y como está instituido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Todos compadecerán ante el tribunal de Dios, y el que no fue hallado inscrito en el libro del Cordero, fue echado al lago de fuego. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Entonces nosotros tenemos que reconsiderar esto. Dios nos ha enviado a su Hijo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Dios no quiere la muerte del que muere, quiere que tú vengas a Él y te reconcilies con Él, porque Él te creó para que tú tengas vida y no mueras. Porque Él tiene una gloria, tiene un plan que está desarrollando, y estamos en un momento ahora de que aún hay oportunidad para creer, y hay un mañana glorioso para los que han creído en Jesucristo, pero realmente tenebroso para los que aún en este momento de misericordia y gracia que se extiende a todos los hombres, siguen rechazando a Dios. Y esto el Señor lo ha hecho según, como dice en ese versículo en Efesios, en el versículo 9, según su beneplácito, según su buena voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, lo que quiere decir, vemos el corazón de un Dios de buena voluntad, un corazón que como dice el Señor Jesucristo hablando con Nicodemo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de una manera enorme, que ha dado a su Hijo unigénito. El Señor Jesús hablando de eso con Nicodemo, que no estaba entendiendo bien, pero mirándolo a los ojos, dijo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, verdaderamente vemos el corazón del Señor, vemos el corazón del Dios que nos hizo en nuestro favor, llamando a los hombres a arrepentimiento, a que vengan a Él.
Entonces, vemos el versículo 10 finalmente. Dice aquí, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir todas las cosas, reconciliar todas las cosas en Él. No se necesita un yin y un yang en el universo que Dios creó. No, para que haya un balance tiene que existir la maldad y el bien. En el universo que Dios creó eso no es así. Dios va a destruir el mal. Esa es una teología o una filosofía que no se corresponde con la naturaleza de Dios. Nada tiene la luz con las tinieblas. Dice en el libro de primera epístola a los Corintios. Dios es luz, es bien, y la tiniebla es mal, y el enemigo Belial, Satanás. Y en eso no hay comunión, no hay coinonía. El que quiere seguir en pos de su pecado no puede tener comunión con Dios. Eso dice en la primera epístola de Juan, capítulo 1. El que dice que conoce a Dios y sigue pecando, el tal es un mentiroso, porque Dios no tiene comunión con el mal. Por eso llama en ese mismo pasaje que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero hay que confesarlos y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Y allí Él dice que cuando estas cosas sucedan, entonces habrá un cielo y una tierra nueva. Un cielo y una tierra nueva. Un pueblo, tanto judíos como gentiles, como con las huestes celestiales, serán unos reconciliados adorando a Dios. Y Dios ha estado trazando un plan que hoy se cumple y que los días del fin y nosotros estamos incluidos en tal plan. Y que como dice en el libro de los Hechos, como Cristo subió, así mismo volverá. Y vendrá la Jerusalén, la celestial, también descendiendo de los cielos. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Cuando el hombre se haga uso de lo que Dios ha provisto en Cristo para limpiarse de su pecado. Recuerdo un relato de Dwight Lyndon Moody, que hablaba acerca de un hombre, un maestro en Holanda, donde este maestro le decía a sus alumnos, que eran jovencitos, pequeñitos, le decía que si había algo imposible para Dios. ¿Hay algo imposible para Dios? Y un niño muy inquieto levantó la mano y dijo que sí, que había algo que era imposible para Dios. Y el maestro le dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que es imposible para Dios? Y el niño dijo, es imposible para Dios ver el pecado en la vida de un hombre que ha sido cubierto por la sangre de su Hijo Jesucristo. Cuando el hombre es cubierto por la sangre de Jesucristo, Dios lo ve con la justicia de su Hijo. Dios lo ve con la justicia de su Hijo. Como cuando en el libro de los Éxodos venía el ángel de la muerte a Egipto y ellos pusieron sangre en los dinteles de las puertas y el ángel pasaba de largo. No había juicio para ellos. Agradecemos su atención. Nos gustaría conocerle y servirle. Para ponerse en contacto con nosotros, lo puede hacer a nuestro número telefónico 978-601-2409 o 978-390-2972 o vía correo electrónico a iglesiabres@email.com. Dios le bendiga.